¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Ah, no, pero ese lenguaje no le gusta a la gente. Porque usted está en contra del amor. Y entonces hable más bien del amor. Pues sí, hay muchos que hablan del amor y se convierten en Hananías. El Señor no los envía. Y por eso lo que están haciendo es induciendo al pueblo a una falsa confianza. A una falsa confianza. Y estamos ahora sumergidos en eso. Estamos muy confiados. Muy confiados. Es que, no, es que Dios es amor. Y entonces, como es amor, no todo lo permite y todo muy bien. Y caminemos juntos y nos queremos todos. Y no, no. ¿Dónde está el Dios verdadero en la Iglesia Católica? Estás acá. Estás acá. Entonces, o si no, ¿para qué vino Jesucristo al mundo? Por Dios, ¿a qué vino? Si todo es lo mismo, si todo da igual, si todos, finalmente todos se van a salvar, como alguno por allá, un obispo diciendo, no, yo me siento muy contento porque estuve con los indígenas y a ninguno lo bauticé para no herirle, para no quitarle su cultura. Y me siento muy orgulloso porque, ¿qué hizo por allá? ¿A qué fue? Entonces, ¿no es católico? ¿No es católico? Estamos escu- escuchando un lenguaje dañado, un lenguaje enredado, un lenguaje venenoso. Y lo más triste es que a los católicos perezosos les encanta escuchar eso, porque no se cuestionan, porque no se preguntan, porque no dicen, oiga, ¿cómo así? No, 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 es que eso por ahí no es. Pero no, nos encanta es que nos hablen bonito, que nos digan que nos quiere mucho y que nos sigan hablando de cosas, pero no que nos digan en sí lo que es la verdad. Y entonces, por culpa de la pereza del pueblo de Dios, pues finalmente, como le pasó a Hananías, van a desaparecer. ¿Sí? Y es grave eso. Porque es que no queremos escuchar al Dios verdadero, queremos escuchar es a los dioses falsos, escuchar ideas falsas, escuchar profetas falsos. Estamos llenos de predicadores y muchísimos falsos. Y ahí se meten sacerdotes, obispos, hasta cardenales y demás prelados importantes. Y si usted no tiene discernimiento, si usted no le pide a Dios, si usted por lo menos no lee la Sagrada Escritura, que es que está en la Biblia, eso yo no me lo estoy inventando. Hay que leer la Sagrada Escritura. Pero si no la leemos, estamos fregados por punta y punta. Porque si yo no leo y escucho lenguajes, un lenguaje enviado por la ONU, claro, entonces donde todo es lo mismo, todo es igual, no vaya a herir a nadie, diga, hable de un Dios descafeinado. Es mejor un Dios vaporoso. Dios, Dios, amor, Dios, amor, Dios, amor. ¿Y dónde queda Jesucristo? Ah, no, como Él exige. Entonces, no. Quitemos a Jesucristo. Muy bien, a un ladito, metámonos por allá, quién sabe. ¿Cómo así? Y muchos hoy católicos comienzan a ver al Señor como lo están viendo los musulmanes. ¿Alguien más? ¿Un ser humano más? No es Dios, simplemente es un profeta. Algunos se atreven a decir, es un revolucionario, y entonces los pobres y entonces los más necesitados, él revolucionó la historia y lo vemos simplemente como eso.
y no lo vemos como Dios. Y estamos cada vez más hundiéndonos, hundiéndonos, hundiéndonos en la apostasía. Pero insisto, los que hablan, los que podemos medio hablar, tenga, de una nos callan, porque nosotros entonces estamos hablando de un lenguaje que no les gusta a muchos. Pero pues hoy, ayer le contaba la historia, por qué he hablado, por qué me atreví, pero no me atreví, conocí, vi con la Nelita de los Ángeles, vi la realidad que antes no veía. Fue ella la que me llevó a entender que estamos mal, la que me llevó a hablar. Fue ella, lo decía ella en la misa de tres. Y pues uno se da cuenta, no podemos seguir así. Hay que despertarnos, por Dios. Yo insisto, por lo menos lean la Biblia, por lo menos lean el catecismo. Alguien de un día le escribí a alguien, cuando me demuestren desde la Sagrada Escritura y el catecismo que lo que yo he dicho está mal, yo me retracto y digo, me equivoqué, me he equivocado. Pero mientras tanto, no, no. Ni la nueva era es católica. Eso no es de la iglesia. Eso no es de la iglesia. No se puede aceptar cosas como esas. No se pueden aceptar. Un prelado haciendo yoga. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, y así tantas más cosas que se van haciendo. Pues en este día, escuchando esta lectura de Jeremías, tenemos que pedir a Dios que nos dé la gracia de que nos aparte del camino falso. Y le decimos con el salmista, no quites de mi boca palabras sinceras, Señor. No quites de mi boca palabras sinceras. En el Evangelio escuchamos hoy que luego de la multiplicación de los panes y de los peces, que fue un milagro, no es como algunos lo pintan, que simplemente, ya lo he hablado varias veces, tampoco fue un arte de magia, como algunos también van a decir. En el Evangelio encontramos hoy cómo el Señor camina sobre las aguas. Y me encanta en el libro que el Papa Benedicto escribió sobre Jesús Jesús, en el libro del Papa Benedicto, que me gusta mucho a tal punto que se me olvidó el nombre del título del libro. En este libro el Papa dice, bueno, me llamó la atención esta mañana porque él estaba explicando algo en el libro, estaba explicando algo hablando de la transfiguración. Yo no sé por qué me dio por abrir el libro y yo dije, ojalá encontrara algo sobre este texto de hoy. Y casualmente de una lo encontré. Abro yo el libro y ¡prum! Encontré un párrafo que casualmente el Papa está hablando de este texto de hoy. Yo dije, ve, como si, bueno, el Papa está vivo, pero como si estuviera diciendo, mire, busque ahí, en esta página es sobre eso. Y el Papa allí, entre tantas cosas que dice, el Papa dice que este texto del Evangelio de San Mateo que hoy meditamos es una catequesis para todos nosotros de cómo los apóstoles reconocieron en ese hecho del Señor caminar sobre las aguas, reconocieron la divinidad del Señor. La divinidad es muy clara, la divinidad.
A tal punto que el Santo Padre, recordando pues lo que sucedió y que leemos en el Evangelio, dice, en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. Ahí está también la profesión de fe en que Jesucristo es Dios. ¿Sí? La divinidad, dice el Santo Padre, que aquí se está insistiendo mucho en la divinidad del Señor. Pues nosotros hoy estamos atacando la divinidad del Señor con ese montón de bobadas que están diciendo algunos y con tanta tontería que se está difundiendo por todas partes. Y entonces uno dice, si los apóstoles lo reconocieron, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué seguimos hablando de Dios, amor, Dios y Jesucristo? No, 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 no. Porque cuando hablamos de Jesucristo, que es Dios, entonces un problema para los judíos, un problema para los musulmanes, un problema para los budistas, un problema para los hinduistas, porque ellos no reconocen a Jesucristo como Dios. Pero es más fácil quitar eso para que hablemos de hermandad, para que hablemos de unión, para que hablemos de caminar juntos, de crear puentes, en fin. ¿Y dónde queda el mensaje cristiano? ¿Dónde queda Jesucristo? Pues no. Pues hoy pidámosle a Dios una vez más que nos conserve en la fe católica, en la fe católica. Si escuchamos lenguajes raros, muy bonitos, pero sin la esencia que es Jesucristo, ya tenemos que entender, no, ese no es cristiano, ese no es católico, perdón, ese no es católico. ¿Sí? Y entonces simplemente no se escucha y no se obedece. No se obedece porque hay alguien que no predique a Jesucristo, sino que predique a cosas ahí muy sin ton ni son, pues no está representando bien a nuestro Señor. Luego no es un discípulo del Señor, luego no es un enviado del Señor, no es un enviado del Señor. Un enviado de la ONU será, un enviado del ambiente de hoy. Hoy se habla mucho de lo que es hoy lo políticamente correcto. Es eso, un lenguaje así, políticamente correcto, que no es correcto. Es eso, en ese jueguito hemos caído muchos en la iglesia. Amén.